Jóvenes, buen día. En este video vamos a continuar con el tema de fuerza electrostática y una vez que ustedes dominen este tema, serán capaces de mover objetos sin tocarlos. Y no es broma, la fuerza electrostática es una fuerza que les permite mover objetos a distancia, ya sea atraerlos o repelerlos. Pero para poder desentrañar los misterios de esta fuerza, primero un poco de entrenamiento resolviendo unos ejercicios teóricos. Recuerden que en la naturaleza solo existen dos tipos de carga eléctrica, a la que se ha denominado carga positiva y carga negativa. También que la fuerza es una cantidad vectorial, por lo tanto se requiere de una magnitud y una dirección. Que la dirección de la fuerza va a depender de las dos cargas o dos objetos que estén cargados. Que las cargas del mismo tipo se repelen, positiva, positiva, negativa, negativa. Y que las cargas de diferente tipo se atraen. Y finalmente que la magnitud de la fuerza eléctrica está dada por la ley de Coulomb, y aquí la presento simplemente sin su notación vectorial. Con esto vamos a resolver otro problema de fuerza electrostática y estaremos más cerca de poder repeler o atraer objetos sin tocarlos. La figura muestra tres partículas cargadas que se mantienen en su lugar por fuerzas que no se muestran. Es decir, de alguna forma esas tres partículas están fijas en sus posiciones que están ahí en la figura. ¿Cuál es la fuerza electrostática debido a las otras dos cargas que actúa sobre Q1? Es decir, me están preguntando cuál es la fuerza total o resultante sobre la partícula o el objeto Q1. Supongan que Q1 es igual a menos 1.2 microcoulombs, Q2 es igual a más 3.7 microcoulombs y Q3 es igual a menos 2.3 microcoulombs. R1, 2, la distancia de 1 a 2 es de 15 centímetros y la distancia de 1 a 3 es de 10 centímetros y el ángulo θ que nos están dando aquí vale 32 grados. Entonces, lo primero que tenemos que decidir es la dirección de las fuerzas que actúan sobre Q1. Recuerden que la fuerza electrostática es una fuerza a distancia, por lo tanto, aunque las cargas estén separadas, estas están ejerciendo una fuerza sobre Q1. Por ejemplo, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la Q1 es una fuerza de atracción porque son de diferente tipo. Como es una fuerza de atracción, es como si Q2 estuviera jalando a Q1, lo está atrayendo. O en otras palabras, Q1 va a sentir una fuerza dirigida hacia Q2, como la que se muestra ahí. Y ahora vayamos con Q3 y Q1. No se les olvide que el análisis siempre es a pares. Como las dos cargas tienen el mismo signo o son del mismo tipo, la fuerza es de repulsión. Es decir, Q3 va a ejercer una fuerza sobre Q1 alejándola de ella. Es como si la empujara. ¿En qué dirección? A lo largo de la línea de acción, a lo largo de esta dirección. Por lo tanto, Q1 va a sentir una fuerza, un empuje, como si la estuvieran empujando en esta dirección, tal que se aleje de Q3, tal como se muestra ahí. Si se dan cuenta, aquí hemos puesto la notación de vectores porque la fuerza es un vector. Entonces, los signos de las cargas es los que me indica la dirección de la fuerza. Una vez que ya tenemos las direcciones de las fuerzas, el problema es prácticamente de carácter vectorial. Y como es de carácter vectorial, necesitamos los ángulos para poder sacar u obtener la fuerza resultante. Y este ángulo que está aquí, por ser ángulos alternos internos, es este ángulo que está acá y vale 32 grados. Entonces trabajemos un poquito con nuestros datos. Sabemos que la ley de Coulomb está dada por la fuerza que ejerce la carga I sobre la carga J
es igual al producto de las cargas entre la distancia que las separa al cuadrado multiplicada por una constante. En el caso de la fuerza que ejerce la 2 sobre la 1, aquí está F21, es la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la 1, sería K, magnitud de las cargas involucradas y la distancia al cuadrado. Sin embargo, nos dicen que Q1 es igual a 1 menos 1.2 microcoulombs. Recordemos que un micro es 1 por 10 a la menos 6. Y también nos están dando la distancia en centímetros, por lo cual hay que pasarla al sistema internacional. Y esto es un factor de conversión. Y aquí de tal forma que los centímetros se van a cancelar cuando yo haga la multiplicación. 15 por 1, 15 entre 100, 0.15 metros. Y otra cosa, acuérdense, una vez que vayan a calcular la magnitud ya no se ocupan los signos. Los signos nada más los ocupamos para obtener las direcciones de las fuerzas. Entonces sustituimos la constante, ya habíamos visto en el otro tutorial que es 9 por 10 a la 9. Q1 es 1.2 por 10 a la menos 6 sin signo. Q2 es 3.7 microcoulombs, por lo tanto es 3.7 por 10 a la menos 6. Y la distancia entre 1 y 2, 15 centímetros, 0.15 metros al cuadrado. Aquí se me van a cancelar los metros cuadrados con los metros cuadrados y también los coulombs al cuadrado. Realizamos las operaciones, sería 9 menos 6, el exponente me da 3 positivo, menos 6 me da menos 3 y hacemos las demás operaciones. Una vez que metemos eso a la calculadora nos da que la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la 1, acuérdense que es de atracción como si la jalara, es de 1.776 newtons dirigido hacia la derecha sobre el eje X. Vayamos ahora a calcular la magnitud de la fuerza 3.1. Nuevamente es la misma ley, nada más que ahora cambiamos las cargas. Es Q1 con Q3. Y la distancia de separación ahora es 10 centímetros. Nuevamente vamos a utilizar los factores de conversión que ocupamos hace unos instantes. Se nos cancelan los centímetros, 10 por 1, 10 entre 100.1 metros. Y nuevamente no ocupamos ya los signos para calcular la magnitud. Ahora Q3 es 2.3 sin signo por 10 a la menos 6. Y la distancia entre la carga 1 y la carga 3 es de 10 centímetros, que es 0.1 metros. Sustituimos y realizamos las operaciones y resulta que la fuerza que ejerce la partícula 3 sobre la 1, que es una fuerza de repulsión, es de 2.484 newtons. Una vez que ya tenemos las magnitudes de todas las fuerzas que actúan sobre la carga, en este caso son 2 nada más, pero si tuviéramos más tendríamos que calcularlo de la misma manera. Y el problema se resuelve de manera netamente vectorial. Entonces tenemos aquí la carga Q1, sobre ella actúan dos fuerzas y ahora hay que encontrar la fuerza resultante sobre Q1. Y si ustedes recuerdan, la fuerza resultante es a la fuerza resultante en X más la fuerza resultante en Y. Y recuerden que la fuerza resultante en X es la suma de componentes en X y la fuerza resultante en Y es la suma de fuerzas en Y. Y vectorialmente, recuerden que donde termina un vector ponemos el otro y esto me daría el vector resultante. Esto es gráficamente. Sin embargo, vamos a hacerlo también de manera analítica. Pero aquí ya nos da una idea de cuánto vale la fuerza resultante, o al menos sabemos que está dirigida en esta dirección, está en el cuarto cuadrante formando un cierto ángulo con el eje X positivo. Aquí rápidamente, la forma en que se calcula la fuerza resultante va a depender de cómo tomemos nosotros el ángulo. Nosotros en clase siempre hemos tomado el ángulo medido desde el eje X positivo. Sin embargo, no es la única forma y me gustaría mostrarlo rápidamente. Entonces, tenemos el ángulo de 32 grados. Dijimos que este ángulo y este era el mismo. Y a mí me interesa calcular la fuerza resultante sobre
la partícula 1. Para ello tengo que calcular las componentes en X y las componentes en Y. No voy a analizar la componente F21 porque esa nada más tiene una componente. Digo, no voy a calcular la fuerza F21 porque nada más tiene una componente en la dirección X. Me voy a enfocar en la fuerza F31. Si ustedes quisieran ocupar el ángulo que viene aquí en la figura, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Componente F31X ocupando el ángulo de 32 grados. Tengan mucho cuidado porque en este caso la componente en X apunta hacia la derecha, pero en realidad viene siendo el cateto opuesto debido a que este es el ángulo de 32 grados. Es decir, aquí la expresión vendría siendo esta que está aquí. Sería la magnitud de la fuerza por el seno de 32 grados y eso me da 1.316. Ahora, la componente de la F31 en la dirección Y es esta que va aquí hacia abajo. Aquí la muestro. Y si ustedes quieren ocupar los 32 grados, entonces ustedes tienen que ponerle el signo. Porque en este caso la fuerza va hacia abajo, por lo tanto es negativa. Y aparte la función es el coseno, dado que la componente en Y viene siendo el cateto adyacente. Y eso me daría, sustituyendo datos, menos 2.106. Esto es si ustedes están interesados en ocupar el ángulo de 32 grados que está aquí. Sin embargo, nosotros en clase siempre hemos ocupado θ medido en sentido antihorario desde el eje X positivo. ¿Qué significa? Que nosotros cuando ocupemos este ángulo, vamos a ocupar estas fórmulas para las componentes. Y si recuerdan, yo les dije que estas fórmulas se ocupan siempre y cuando el ángulo θ cumpla con esta condición. Por lo tanto, si queremos ocupar estas fórmulas, ¿cuánto debe de valer θ? Bueno, pues sería 90, 180, 270 más los 32 que teníamos, 302 grados. Tanto para la componente en X como para la componente en Y es el mismo ángulo. Y ahora sí, sería componente del vector F31 por el coseno de 302. Y si ustedes lo hacen en su calculadora, nos da otra vez 1.316. Para la componente en Y, magnitud del vector, que equivale al seno del ángulo de 302 grados. Y si ustedes lo hacen en su calculadora, nos da nuevamente menos 2.106. Entonces, la moraleja es: no importa qué ángulo ocupen, si lo hacen de manera correcta, el resultado debe ser el mismo. En clase yo les he recomendado que utilicen estas expresiones, pero si no les gusta pueden utilizar este ángulo siempre y cuando tengan cuidado tanto con las funciones trigonométricas como poner el signo adecuado. Entonces, regresamos a nuestro problema. Aquí voy a ocupar el ángulo de 300 grados. Y entonces la fuerza resultante en X es la suma de todas las fuerzas en X que actúan sobre la partícula 1. Y tenemos dos, la F21 y la F31. Es decir, sería la suma es igual a F21 de X más F31 de X. Son las fuerzas en la dirección X. Para la fuerza 21, el ángulo que hace con el eje X positivo es de 0 grados. Y para la otra sería F31, la magnitud, por el ángulo, que ya vimos que son 270 más 32. Y una vez que hemos medido el ángulo desde el eje X positivo, pues prácticamente es lo mismo para las componentes en Y, solo que ahora con la función seno. Procedemos a sustituir valores y entonces ya conocíamos cuánto valía la magnitud de F21, ya conocíamos cuánto valía la magnitud de F31 y ahora sí el ángulo es de 302 y eso me da 3.09. Para la fuerza resultante en Y, como ya vimos, no tiene componente en Y, el seno de 0 es 0, esto se me va a cancelar y solo me va a quedar la componente en Y de F31, que la magnitud es 2.484
por el seno de 302, esto es negativo, y tengo mi componente en Y negativa, que de hecho ya lo habíamos visto aquí en la fuerza resultante con el método gráfico. Por lo tanto, ya tengo las fuerzas resultantes en X y las fuerzas resultantes en Y. Si ustedes recuerdan, la magnitud de un vector se obtiene de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las fuerzas resultantes. Es decir, la raíz cuadrada de la suma de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Sustituimos datos y nos da que la magnitud de la fuerza resultante sobre la partícula 1 es de 3.74 newtons. Finalmente, como platicábamos al inicio del tutorial, la fuerza es un vector, por lo tanto necesitamos expresarlo ya sea en notación vectorial, la componente en X, menos la componente en Y, o bien definir la dirección, que en este ángulo es el θ r, me indica el ángulo de la fuerza resultante. Esta es la expresión para el ángulo. Acuérdense que no vamos a utilizar los signos. Sustituimos los datos. En las barras de valor absoluto me indica que el resultado va a ser positivo. Y esto es 34 grados. Es decir, son 34 grados medido desde el eje X positivo en sentido horario. De aquí hacia abajo. Pero si lo quieren reportar midiendo el ángulo desde el eje X positivo en sentido antihorario, entonces sería 360 menos 34 y nos da 326. Esto es si quisieran medir desde el eje X positivo en sentido antihorario. Bien, pues ese fue nuestro ejemplo de este tutorial. Ya estamos cada vez más cerca de poder dominar la fuerza y en el siguiente tutorial resolveremos un ejemplo de campo eléctrico. Hasta luego.